La recibimos con un fuerte aplauso, le damos la bienvenida oficialmente a Karina Dalmas. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Bienvenida oficialmente, esto es oficial. Sí. Nos falta cortar una cinta, algo. Bueno, qué alegría. Bueno, bienvenida a casa. Y bueno, el lunes ya comenzamos con Daniel. Así es, así Ajá. que doble festejo porque ustedes cumplen 5 años. Todo el lunes. Acumulamos todo para el lunes. Podríamos haberlo dosificado un poco. Igual seguimos festejando. ¿Cuántos años fuera del país, Karina? Y casi 14 años. 14 años. Esto es mucho tiempo, 14 años. Y bueno, ¿y cómo es tu regreso? ¿Cómo es? ¿Viene por tu lado o viajás porque te llegó la propuesta del Centro Monte Carlo de Noticias? Es una combinación de las dos cosas. Una convocatoria que, bueno, estoy muy agradecida y muy entusiasmada también y emocionada ahora de que eso justamente se amalgame con los deseos personales que eran proyectos de desarrollar justamente diferentes proyectos acá en Uruguay y volver. Y qué responsabilidad, ¿no? Porque, digo, ¿cómo está el mundo en estos momentos? Digo, con todo lo que está pasando y con todo lo que pasa, en más que nada en nuestra región. Digo, estar al frente de un noticiero junto a Daniel, ni más ni menos, digo, es un peso, es una mochila. ¿Vos lo tomás como eso o es tu pasión y es un placer hacerlo? En realidad le diste justo en el clavo, es un placer y justamente el tener el equipo de Telenoche, saber que está Daniel Castro, que está todo el nuevo equipo editorial del canal, es al contrario, es un aliciente y justamente una motivación muy grande para incorporarme. Bien, oficialmente decíamos el lunes. Exactamente. En el Telenoche Central vas a comenzar junto a Daniel. ¿Tú tenés familia acá? Sí. Sí, toda mi familia. Están todos acá. Todos están acá. Pero, la única que se había ido eras vos. era yo. Tú te habías ido nada más y habías dejado todo acá. Entonces toda tu familia debe estar chocha con el Centro Monte Carlo de Noticias. Muy que te felices. trajo otra vez Exacto. al país. Sí. Yo creo que les va a llegar regalo de Navidad a todos acá, parte de mi familia. Bueno, de tu pasaje por CNN, una cadena, una de las más importantes, si no la más, a nivel noticioso en el mundo, que estamos viendo imágenes, mirá, tuyas. Me imagino que también, ¿no? Has recorrido el mundo en todo sentido, literalmente y en imágenes, cubriendo un montón de cosas. Cubriendo muchísimas cosas, fue realmente la realización de un sueño, porque, bueno, como lo dice el eslogan de CNN, es el líder mundial en noticias y eso implica también un rigor periodístico. Fue una escuela increíble, una satisfacción también trabajar con colegas que tienen muchísimos años de experiencia, el estar en momentos de noticias de último minuto y saber que son los expertos en llegar con la noticia al aire antes que nadie, pero con rigor periodístico, confirmando fuentes y demás, que es todo realmente una operativa, una dinámica de muchos profesionales que es muy interesante formar parte. Y que digamos, futbolísticamente hablando, qué pretemporada, ¿no? 14 años y trabajando en la CNN, realmente increíble. Uno en este trabajo le toca hablar de lo bueno y de lo malo, ¿no? Pero bueno, la noticia es así. Y una de las cosas que vos decías de CNN es no dar la noticia por la noticia en sí, sino que hay un respaldo, una investigación, una responsabilidad atrás. Exactamente, bueno, desde elecciones hasta lamentablemente tiroteos masivos en universidades, me tocó estar ahí. ¿Te tocó estar? Y sí. Y son momentos muy difíciles en qué información dar, cuándo darla, por muchas cosas, ¿no? No solamente la gente en la casa quiere saber, pero no vas a estar dando el nombre de un fallecido antes que los padres sepan, Seguro, por ejemplo. por Son muchos pequeños detalles que llevan a un perfil de noticias que es muy específico, ¿no? ¿Cómo, ya le dejo paso a mis compañeros que deben querer preguntarte de todo, pero la diferencia, vos la vas a notar ahora en estos días, digo, pero hay como un, no es temor, la palabra no es temor, pero hay un respeto muy especial en Estados Unidos por la prensa, ¿no? Se le da una importancia fuerte, ¿no? Bueno, históricamente han caído presidentes debido a investigaciones periodísticas. Realmente. No tanto, te hago otra pregunta, Sí. digo, porque me parece que no tanto pasa así de este lado de América, acá por el sur.
¿Vos cómo lo sentís? Yo creo que no, yo creo que ¿Es igual? yo creo que hay muy buenos colegas, hay muy buena investigación. A veces implica dedicarle mucho tiempo y bueno, tú sabes, en televisión, en cualquier medio de comunicación, mucho tiempo implica mucho dinero y a veces no es tan fácil hacerlo. Pero yo he visto denuncias aquí en Argentina, en Brasil, en Uruguay, que realmente implican que los periodistas son periodistas de raza y que saben cómo llegar a las cosas. Y cosas que son importantes para la gente, porque a veces también hacemos investigaciones que no son del interés de la gente. Sí, obvio, no. Si uno tuviese ese secreto, por Dios, Exacto. solo mostrar lo que le interesa a la gente sería maravilloso. Karina, después de vivir 14 años fuera del Uruguay, ahora que estás acá, ¿qué fue lo que más te sorprendió de la actualidad uruguaya? Bueno, yo estuve 14 años afuera, pero venía 2 a 3 veces por año. Entonces, muchas sorpresas no he tenido en ese sentido. Si te tengo que decir algo, es que a veces no valoramos tanto lo que tenemos. Yo llego y veo, ay, qué lindo esto, y qué bueno que está Uruguay en esto. Y después lo que escucho es, qué mal que estamos en esto. Entonces, eso me sorprende porque yo veo muchas cosas buenas y a veces me sorprende que no todas las personas, por lo menos con las que me relaciono, encuentran y ven eso día a día, ¿no? Karina, ¿el periodista debe solamente informar o también opinar cuando da una noticia? No, informar. Opinar solamente si tenés un segmento de opinión y le estás comunicando al público, esta es mi opinión. De lo contrario, que lo respeto mucho, hay muchísimas justamente personas que tienen su segmento editorial y la mayoría de quienes tienen su segmento editorial es porque tienen muchísimos años de carrera y son muy buenos en analizar temas, pero no, el periodista, si estás reportando, estás informando, no estás opinando. ¿Y en más de una oportunidad no te salió las ganas de decir quiero opinar porque te pareció injusto, porque viviste un momento trágico? Mira, sí, yo he visto injusticias grandes, he visto realidades humanas muy dolorosas, por ejemplo, con el tema de inmigración en Estados Unidos. Ves casos que, mira, me estoy acordando de algunos y realmente te conmueven. Pero justamente yo creo que si el rol nuestro es dar toda la información balanceada, que la gente pueda decidir al respecto y si se genera un cambio, que se genere un cambio por una decisión con información balanceada. Porque, bueno, también es bueno saber por qué los políticos no dan, por ejemplo, una reforma inmigratoria, por más que te parezca humano darla. Y bueno, en ese sentido, sí, a veces te quedas con el dolor adentro tuyo, pero me parece importante, sobre todo en temas que luego se pueden traducir en las urnas, dar la información balanceada. ¿Gana Trump? ¿Querés que te dé información balanceada? Olvídate. Para muchos puede ser una sorpresa. Para las encuestas aparentemente no, pero todo se está jugando ahora justamente en la convención del partido y a veces quienes vemos esas dinámicas políticas desde afuera y no conocemos cómo funciona el sistema político de Estados Unidos, no entendemos cómo puede ser que hizo así y después no fue candidato del partido. Sí, es un tema obvio. bastante complicado y hay que explicarlo con mucho tiempo. Mucho tiempo, sí, es verdad. Karina, perdón. Vimos en CNN que has hecho varias coberturas y nos has contado que has estado en lugares donde estaba sucediendo la noticia. Aquí vas a ser la presentadora, que es algo diferente a lo que vimos recién. ¿Cuál te gusta más y cómo vas a hacer tu rol acá? ¿Solamente dar las noticias o también vas a tener un back y buscarla? ¿Cómo va a ser el trabajo tuyo específicamente en Telenoche? Bueno, el trabajo específico en Telenoche lo estamos justamente desarrollando en este momento con el equipo, pero no, sí, tuve la fortuna de estar muchas veces en el lugar de los hechos, pero también durante 5 años en CNN presenté, tuve también el voto de confianza de ellos que sustituí a Patricia Yaniot mucho tiempo y fue también una escuela de aquellas porque
presentar el noticiero central de CNN es una responsabilidad muy grande porque justamente las noticias cambian minuto a minuto, ¿no? Y había que estar muy ahí. Pero a mí lo que siempre me gusta es, como le digo yo, el periodista está muy bueno que se ensucie los zapatos. Si no estás en contacto con la gente, lo único que sabes son los titulares que ya están en el diario. Claro. Si estás en contacto con la gente, puedes saber los titulares antes de que estén en el diario. Y no solamente por el hecho de que nos gusta la noticia y la quiero tener antes de que estén en los diarios, sino porque para mí es muy importante saber exactamente qué es lo que le preocupa, lo que te decía hoy, ¿no? Obvio, si supiéramos si tuviéramos la varita mágica dentro de nuestra casa, en nuestro escritorio, qué es lo que le importa a la gente, si no te ensucias los zapatos no sabes qué es lo que le importa a la gente. En estos 14 años que estuviste, Karina, en CNN, ¿cuáles fueron las noticias que a partir de Uruguay o que se generaron en Uruguay que a la cadena, a esa gran cadena, le llamaron la atención? Bueno, afortunadamente hay un corresponsal acá que es Darío Klein, que produce, yo creo que casi más que cualquier corresponsal de los que están en los diferentes países de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque Uruguay tiene muchísimos temas interesantes, desde el tema de la ley en relación a marihuana hasta los avances con la energía eólica. Son temas que son muy universales y que en estos momentos se están decidiendo en muchos países. Muchos países están en Estados Unidos, California, están en una crisis de energía muy importante debido también a la sequía que están viviendo y eso afecta, la octava economía del mundo. Entonces, son temas que a veces también ven a Uruguay como un micro laboratorio de cómo solucionar temas que son cruciales y que son universales y que casi todos los países del mundo los están enfrentando, ¿no? Enseñanza, educación, justamente legalización o no de drogas, energéticos. Un poco rozando la pregunta de Nano, porque nosotros tuvimos 5 años con la presidencia de Pepe Mujica, un Pepe Mujica que se hizo conocer en todo el mundo y su particular forma de ser. También CNN estuvo interesado, hasta hizo una nota. Llegaba como ese comentario o esa información a la cadena sobre lo pintoresco de nuestro presidente. No hablo de lo político, no nos metamos en ese tema, pero en esa cosa tan campechana de él, tan personal, de atenderte en una chacra con su perra Manuela. ¿Cuál era el comentario de allí? Que era como algo, por decirlo mal y pronto, extraño. Bueno, estoy tratando de recordar si hubo algún tipo de ese comentario. No, sí había, por qué se decidió hacer la entrevista, se hicieron en realidad dos historias especiales con él, si mal no recuerdo, y bueno, Darío Klein también hizo varias entrevistas en su momento. Obviamente tenía muchas particularidades que las sigue teniendo hasta el día de hoy. Bueno, como presidente, justamente esas características fue por lo cual estuvo en un momento en la primera plana del Washington Post y del New York Times. Es un elemento que a la hora de cubrir la noticia era parte de por qué decidís hacer la entrevista con él. Karina, ¿le creíste al presidente de los Estados Unidos cuando anunció la muerte de Bin Laden? ¿Perdón? Si le creíste la versión a Estados Unidos cuando anunciaron la muerte de Bin Laden, porque el cuerpo no se vio. Si le creí a nivel personal, Así sí. Es. Le creí. Y profesional también. Hay mucho... vivís en Estados Unidos y es... las teorías de conspiración hay por absolutamente todo. Entonces... No sé cuál es el ángulo de tu pregunta, no, pero... el ángulo es repasar un poco la historia y también Estados Unidos muchas veces mintió al mundo, ¿no? No, claro, bueno, en ese sentido también, así como decís que las primeras autoridades, tanto como un presidente de Estados Unidos, le han mentido al mundo, lo bueno que tiene, en cuanto a lo que decía Luis hoy más temprano, el poder de la prensa, a su vez hay legislación que te permite como medio de comunicación solicitar los documentos de absolutamente todo. Muchas veces no puedes solicitar hasta 15 y 20 años y 30 años después. Decís, bueno, ¿para qué sirve? Bueno, sirve, por ejemplo, que se aclaró un montón de información sobre el supuesto Plan Cóndor, que después se le pudo sacar la palabra supuesto como
como periodistas, porque hasta que no tengamos la información no la sabemos. Entonces, por un lado, bueno, no se sabe, pero al menos los periodistas sabemos que tarde o temprano vamos a llegar a la verdad. Entonces, es un buen país para realizar periodismo en ese sentido. Karina, te deseamos lo mejor, éxitos a partir del lunes, a partir de hace un tiempo, pues sabemos que estás trabajando desde hace bastante con el Centro Montecarlo de Noticias. Te vamos a estar viendo el lunes en Telenoche y bueno, éxitos. Gracias, éxitos, muchos éxitos. Y un placer que la vida nos trae a la misma estación otra después vez, de tanto tiempo. En otro canal, pero otra vez. Exacto, perfecto. Gracias, Karina. Muchas gracias. El aplauso gracias. para Karina.